Ya para terminar con el tema de las guías en CorelDRAW, voy a hablar sobre cómo crearlas y configurarlas rápidamente. Estoy hablando de las guías normales. CorelDRAW tiene una sección que vamos a encontrar dentro de sus opciones, desde donde podemos crear rápidamente varias guías al mismo tiempo. Es una sección muy útil porque con unos cuantos clics podemos crear o borrar decenas de guías, y esto lo vas a ver a continuación. Vamos a hacer doble clic sobre la regla y vamos a ver una sección que dice líneas guía. Tenemos una opción que dice horizontal. Esta sirve para crear guías horizontales. Únicamente introducimos el valor aquí. Por ejemplo, voy a suponer que quiero una guía de 20 milímetros y voy a presionar añadir. Como puedes ver, se ha creado en la parte inferior, que es la zona desde donde empieza a crearlas CorelDRAW. En el caso de las horizontales, también tenemos la vertical. Voy a crear una guía de 20 milímetros y se ha creado también del lado izquierdo. La desventaja que tenemos con este panel o estas dos opciones de horizontal y vertical es que podemos crear con precisión las guías que empiezan en la parte inferior y en el lado izquierdo, pero no así los otros dos lados, que es el superior y el derecho, a menos, claro, que hagamos una pequeña resta entre el ancho del documento y el margen que queremos para la guía. Es decir, si entramos en las propiedades del documento, vamos a ver que este documento, que es tamaño carta, tiene un ancho de 215.9 milímetros. Por lo tanto, tendríamos que restar 20 milímetros a este ancho para poder agregar exactamente una guía de 2 centímetros a este lado. Y es algo complicado, así que en lugar de usar estas dos opciones de horizontal y vertical, vamos a usar esta otra que dice preestablecidos. Y aquí lo primero que vamos a ver son precisamente preestablecidos de Corel, es decir, guías que ya están hechas. Únicamente nosotros seleccionamos el nombre que deseamos y presionamos aplicar. En este caso dice márgenes de 1 centímetro. Voy a presionar aplicar y vemos cómo se han creado guías que dejan exactamente 1 centímetro alrededor del borde de la página. Tenemos otro que dice borde de página, pero antes voy a quitar la marca, voy a presionar aplicar para que se eliminen esas guías y seleccionaré bordes de página. Se han creado unas guías que están justamente en el borde de la página. Esto es útil para si no quieres salirte del borde de la página, las creas, o también para tomar como referencia esas líneas, ya que recuerda que las líneas guías nos pueden servir para alinear o anclar. Pero esta zona de preestablecidos de Corel es lo menos interesante. Voy a quitar la marca nuevamente y presionar aplicar para que se eliminen. Lo más interesante está aquí, donde dice preestablecidos definidos por el usuario. Y en el caso de los márgenes, la primera opción es precisamente la más interesante. Podemos crear rápidamente un margen o unos márgenes de tamaños definidos por nosotros. En este instante está esta opción seleccionada que dice reflejar márgenes. Significa que el mismo margen que tengamos en superior se aplicará en inferior y de igual forma va a pasar para izquierda y derecha. Voy a agregar aquí entonces un 20. Lo mismo haré para izquierda y voy a presionar aplicar. Automáticamente ve cómo aparece el número 20 también en estos dos y se ha creado un margen de 2 centímetros en el documento. Si queremos márgenes diferentes para cada lado, simplemente quitamos esta marca y empezamos a escribir los valores para cada uno de los lados. Es algo muy fácil utilizar esta opción de márgenes. Voy a quitarla y voy a presionar aplicar para que se eliminen. Tenemos otra opción que dice columnas. Columnas lo que va a hacer es crear guías para separar la página en secciones, que precisamente son columnas porque las guías se crean de forma vertical. Voy a seleccionar, en este instante dice número de columnas 2, separación entre esas columnas 0.01 milímetros. Voy a aplicar el preestablecido y vemos cómo se crea una guía. Realmente son dos guías, pero tienen una separación como la que estás viendo aquí, por eso prácticamente queda una encima de la otra. Pero podemos modificar estos valores. Por ejemplo, voy a agregar, antes voy a eliminarla, voy a agregar un 6, quiero 6 columnas. Presiono aplicar y ahora podemos contar cada una de las columnas que aparecen y van a ser 6. Por alguna razón que no sé, CorelDRAW deja siempre los lados izquierdo y derecho con una anchura mayor. Es decir, estas columnas siempre van a ser más anchas que las del centro, que tienen un tamaño idéntico.
tal vez toma como referencia los márgenes del documento y probablemente eso es lo que está haciendo. Lo único que vamos a hacer es modificar este valor, aplicar los cambios y se van a crear esas columnas. Al final tenemos una opción que dice cuadrícula. Lo que hará precisamente es crear varias guías que van a formar una cuadrícula. En este instante dice espaciado, colocar una línea guía cada 10 milímetros, tanto de forma horizontal como vertical. Voy a presionar aplicar y vemos lo que ha hecho. Voy a eliminarlas y voy a aumentar este valor, le voy a agregar un 30. Lo mismo haré con este otro. Presionaré aplicar y ya tenemos varias guías. Este tipo de guías funciona de manera similar a la cuadrícula, algo que ya te mostré en un video anterior. Realmente no le hallo mucha diferencia porque de la misma forma que las guías tienen opciones para encajar en ellas, también la cuadrícula, así que al final el efecto va a ser exactamente el mismo. Podrías crear una cuadrícula de un tamaño definido, por ejemplo, los mismos 30 milímetros que estás viendo aquí, y crearlas, pero esto ya va a depender de cada quien. Tenemos otra opción que dice frecuencia, cuántas guías quieres por milímetro. En este instante está 0.03. Voy a presionar aplicar y vemos cómo se han creado. Puedes modificar este valor para adaptarlo a tus necesidades y al final se van a crear las guías rápidamente. Como puedes ver, con estas opciones que aparecen dentro de la ventana de opciones de CorelDRAW, podemos rápidamente crear guías, a diferencia de lo que te dije en un principio, que si queremos crear guías de forma manual va a ser muy difícil tener precisión a menos que empezamos a modificar la posición de la guía, pero es más complicado tener que hacer cálculos para restar al ancho de la página o al alto según sea el caso. Usando esa ventana que te mostré hace un momento, rápidamente puedes crear las guías de los márgenes en este caso con una precisión del 100%, así que todo eso dependerá de qué tanta precisión quieres para las guías. Con esto ya doy por terminado el tema de las guías. En el siguiente video voy a hablar sobre el menú que aparece cuando hacemos clic derecho sobre una zona del documento o sobre uno o varios objetos.